A los pies de Jesucristo, qué palabras me habla a mí. Sitio tan feliz, precioso, cada día encuentro aquí. Contemplando lo pasado, vuelvo a ver hoy la visión del amor tan puro y santo que ganó mi corazón. A los pies de Jesucristo, cuánto bien se puede hallar. Dejo aquí mi mal, mis penas, y hallo grato descansar. A los pies de Cristo humilde, lloro y gozo al orar, y anhelo gracia diaria de su plenitud sacar. Oh Señor bendito, dame tu divina y santa paz. Mira con amor a tu Hijo, vea yo tu dulce faz. Dame el ánimo de Cristo, hazme santo, justo y fiel. Ande yo con Cristo siempre, porque mi justicia es Él. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. En mi estudio personal he estado, me toca, el hermano Helio sabe que como predicador uno, personalmente hablando, uno hace sus estudios personales. Y en esta ocasión me ha tocado las cartas paulinas, las epístolas paulinas, como se le llama también. Y estoy precisamente en 2 Tesalonicenses. Esta epístola, que es la segunda, el apóstol Pablo la escribe desde Corinto. Él estaba allí y se escribió meses después de la primera epístola. Como dato, sé que algunos de ustedes toman sus apuntes. Esta epístola se dice que fue escrita en el año 52 después de Cristo. Precisamente Pablo en Corinto, meses después de la primera epístola. Y el apóstol Pablo, entre los propósitos por el cual Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir esta segunda epístola, es para motivar a los cristianos de Tesalónica, así se llamaba la ciudad, animarles su fe en medio de las situaciones difíciles y adversidades que ellos estaban pasando producto de la predicación de la palabra, pero también para aclarar algunos puntos doctrinales importantes. Entre ellos, el más destacado, lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Porque había gente en esa iglesia, y es importante, hermanos, porque en las iglesias, no necesariamente voy a decir que es con la intención de hacer daño, pero en las iglesias, el pastor Elio sabe, muchas veces entran, como dice la palabra de Dios, vientos de doctrinas que son diferentes a lo que es la doctrina verdadera, lo que es la verdad. Hay ocasiones que, sobre todo cuando las iglesias van creciendo, que producto de que alguien vio en el televisor o escuchó en una emisora de radio, puede confundirse bíblicamente hablando. Bueno, pues aquí en Tesalónica había gente que decía que la segunda venida de Cristo ya se había efectuado. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir esta epístola, y entre las cosas que yo le mencioné, una de las razones era aclarar esa situación, de que no era así. Y entonces pues es interesante, vuelvo y les repito, estudiar esta epístola. Si nosotros vemos en el versículo 1 de 1 Tesalonicenses capítulo 1, vamos a encontrar que aunque el autor, humanamente hablando, el autor principal es Pablo, eso es un dato que todos debemos tener, pero el apóstol Pablo menciona también aquí sus compañeros de milicia, como se le llama, sus compañeros espiritualmente hablando, gente que andaba con él y que predicaba también el evangelio. Si ustedes se fijan, el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, quienes con él también predicaban el evangelio. Y una pregunta que muchos cristianos se hacen: ¿quién es Silvano? Silvano es Silas, para que sepan. Ustedes saben que Pablo y Silas predicaban junto el evangelio, incluso fueron encarcelados. Si ustedes van al libro de Hechos, el capítulo 16, van a encontrar que Pablo y Silas estuvieron encarcelados en la ciudad de Filipos. Y allí se dio todo un suceso muy interesante de cómo ellos, yo sé que ustedes conocen la historia, no la vamos a ver a grandes rasgos por el tiempo, pero yo sé que ustedes saben que Dios les libertó de allí. Fueron abiertas las puertas
de la cárcel y todo eso. Y luego de eso entonces ellos fueron, ya a la altura del capítulo 17 del libro de Hechos, ellos llegaron a Tesalónica predicando el Evangelio. Y allí entonces llegó precisamente el Evangelio por primera vez a Tesalónica. Y se armó también un alboroto, porque los judíos, dice la Biblia en Hechos 17, que tomaron a hombres ociosos y crearon un alboroto allí. Y lamentablemente entonces ellos tuvieron que salir. Y es interesante, hermanos, porque aunque todo eso que yo les he dicho no está en el libro, en la segunda epístola de los tesalonicenses, pero es parte del contexto general de la epístola, porque es allí en Hechos capítulo 17 donde está la predicación de la palabra en esa ciudad. Y quiero resaltar, hermanos, antes de la oración, el hecho de que cuando el Evangelio llegó a la ciudad de Tesalónica, dice la Biblia que hombres ociosos fueron utilizados para hacer un alboroto. Espiritualmente hablando, el cristiano no puede ser ocioso, porque la ociosidad da como resultado pecado. La ociosidad es, como nosotros decimos en buen dominicano, un ocioso es un vago. A lo que nosotros le llamamos vago, mira, pero fulano sí es vago, no trabaja o no hace nada, ese es un ocioso. Entonces, espiritualmente hablando, hay cristianos que son ociosos, que espiritualmente hablando no hacen nada por la fe, por la obra de Dios. Entonces, cuando eso sucede, se presta la oportunidad para que ese cristiano ocioso se ocupe de cosas infructuosas, cosas que no dan fruto, que no glorifican a Dios. Así que, hermanos, vamos entonces a orar y vamos a ver qué Dios tiene que decirnos. A mí también, yo quiero que Dios me hable también esta mañana. A veces, el pastor él lo sabe como predicador, a veces la gente cree que Dios no le habla al predicador, en el sentido de, bueno, fulano vino y predicó y fue a nosotros. No, al predicador es al que Dios tiene que hablarle primero. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nos has dado una oportunidad hermosa, una oportunidad grandiosa de estar en tu casa. Señor, qué bueno es cuando miramos hacia atrás en el tiempo. Podemos ver, Señor, que ya este año 2022 está llegando a su fin. Sin embargo, Señor, cuando miramos hacia atrás, vemos todos los meses anteriores donde también tuvimos la oportunidad de estar congregados, de estar en tu casa, Señor. Eso es un motivo de acción de gracias. Gracias porque estamos hoy aquí también. Gracias por permitirme estar con mis hermanos aquí en esta iglesia, conjuntamente con mi familia. Esperando, Señor, que tanto a los niños en la escuela dominical usted le hable, que ellos puedan aprender, puedan conocer quién es usted y la importancia, Señor, de la salvación. Y a nosotros en esta mañana que también aquí, como adultos, usted también nos bendiga con su palabra, nos edifique, nos aliente, nos conforte. Y por qué no, Señor, también pueda corregir cualquier pecado oculto en nuestras vidas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ya sabemos que Pablo, Silvano o Silas y Timoteo dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Notemos que el apóstol Pablo, aparte de hablar de parte de quiénes es esta epístola enviada, pero noten también que está el destinatario, que es la iglesia a los tesalonicenses, y se menciona aquí la autoridad suprema de esa iglesia, que dicho sea de paso, es la autoridad suprema también de esta iglesia. Noten que dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo comienza aquí hablando de esta autoridad espiritual, esta autoridad divina. Y precisamente la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses, pero esta iglesia es una iglesia no simplemente porque tiene gente reunida allí. Es lo que Pablo dice dentro de este mensaje, sino que es una iglesia porque son de personas que han creído en Dios y que tienen a Cristo Jesús. Eso es lo que significa esa expresión. Y noten también, la cabeza de la iglesia, repito, es Cristo. Una iglesia donde Cristo no es la cabeza, simplemente es un grupo de gente reunida. Hay mucha gente hoy en día que son parte de una iglesia,
pero no tienen ni a Dios ni al Señor Jesucristo como cabeza. Ni lo tienen tampoco en su corazón por las falsas doctrinas que se pregonan. Y quiero aclarar en ese sentido, quiero abrir el paréntesis, cuando nosotros hablamos de falsa doctrina, no es una falsa doctrina porque ellos no son bautistas y nosotros sí. Es bueno tener eso pendiente. Una falsa doctrina es toda aquella enseñanza que no está conformada a la Biblia. Cualquier enseñanza que no sea bíblica, oigan bien lo que resalto, que no sea bíblica, aunque tenga el nombre a un bautista, para ser exagerado, no es una enseñanza verdadera. Estamos claros en ese punto, ¿verdad que sí? Entonces lo que identifica una iglesia es que la enseñanza sea verdadera y que Dios, el Señor Jesucristo, estén allí, sí, en la autoridad. Claro está que desde el punto de vista humano se necesita una figura, un ser humano, una persona que dirija la iglesia. En este caso son los pastores. Pero la cabeza de la iglesia espiritual y que es la suma, la máxima autoridad, es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y los pastores entonces tienen que dejarse guiar por la cabeza que es Cristo. Dice, gracia y paz, dice el versículo 2 de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo típico de parte del apóstol Pablo. Versículo 3, que es ya donde vamos a empezar en sí a desarrollar todo esto. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, decía Pablo, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué interesante esto que vemos aquí. El apóstol Pablo habla en plural porque se refiere a Silas también y a Timoteo. Dice, nosotros, en pocas palabras, siempre le tenemos que dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, los cristianos de Tesalónica. ¿Por qué? Aparte de que es bueno dar gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo, como yo decía en otro mensaje aquí mismo en la iglesia, pero Pablo en este sentido es específico y resalta por cuáles cosas ellos tenían que darle gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Y Pablo dice, como es digno, como es lo propio, como es lo correcto, dice Pablo. ¿Y por cuáles cosas? En primer lugar, podemos ver que la fe de ellos, ¿cómo era? Creciendo. Una fe, exactamente, que iba creciendo. Y es interesante, amados hermanos, porque la fe aquí no solamente se refiere a esa fe, a esa certeza, a esa convicción que tenemos en Dios, esa seguridad que tenemos en Dios, esa esperanza que ponemos en Dios, no solamente eso, sino que fe aquí también, hermanos, se relaciona con el conocimiento de Dios. Entonces, eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque Pablo le da gracias a Dios, le da gracias porque la fe, el conocimiento que estos cristianos tenían de Dios, iba creciendo cada día. Y estos hermanos confiaban en Dios cada día más también. Y esto, hermanos, es una motivación también, porque la fe del cristiano no puede ser una fe estancada. No puede ser una fe estática, sino dinámica. ¿En qué sentido? Precisamente que vaya creciendo con el paso del tiempo. Cada creyente, y eso es lo que Pablo resalta aquí, debe confiar más y más en Dios. Esperar en Dios. Cuando ustedes estaban en los testimonios, yo glorificaba al Señor, porque cada testimonio y acción de gracias de las que ustedes daban, cuando el pastor dio la oportunidad, es una muestra de que la fe de ustedes va creciendo. En la medida que la fe de un creyente aumenta, en esa medida Dios obra para bien en la vida de ese cristiano. Porque la fe significa que dependemos de Dios y no de nuestras propias fuerzas o de otra persona. Entonces, fe es creer más en Dios, no desde el punto de vista de la salvación, porque somos salvos, creemos para salvación una sola vez. Eso es un punto doctrinal básico. Pero, hermanos, fe en el sentido de confiar en Dios, depositar nuestras esperanzas en Dios, de que estemos confiados en que Dios hará en nosotros
todo cuanto nosotros necesitamos que Él haga, pero también conociendo más a Dios. Eso es crecimiento. Yo hago una pregunta. Ustedes saben que a mí me gusta hacer preguntas, no para que me las respondan, pero preguntas de autoevaluación. Hermanos, ¿nuestra fe va creciendo cada día? ¿O es una fe igual a la misma que teníamos cuando nos arrepentimos? La respuesta tiene que ser afirmativa, que va creciendo. Cada uno de nosotros debe procurar crecer en fe. ¿Y qué otra cosa Pablo resalta por la cual él debía de darle gracias a Dios por ellos? Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, hermanos! Primero, Pablo le da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque su fe crece. Es una fe que cada día era más grande, conocían más y más a Dios, de su palabra. Pero también dice aquí que aparte de que crecían en fe, el amor de ellos era tal que abundaba. También esto tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con mucho. Dice que abundaba para con los demás. Esta gente se amaban entre sí. Esta gente tenía amor fraternal. Por eso dice que abunda. No solamente dice que se amaban entre sí. Es un amor que rebosaba, vamos a decirlo de esa manera. Era un amor rebosante. Como cuando ponemos algo a llenarse debajo de la llave y nos descuidamos y esa agua empieza a botarse, por ejemplo, de la cubeta. Eso pasaba con el amor de esta gente. Hermanos, dos cosas, hay más, pero si hay dos cosas que evidencian una persona que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús, si hay dos cosas que evidencian que una persona es salvada por Cristo Jesús, es que su fe crece y que se aman unos a otros, que ama a sus hermanos en Cristo, ama a la gente. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde el egoísmo ha llegado aún a las iglesias. Y una de las razones por las cuales nosotros los cristianos a veces no evangelizamos es porque somos egoístas. No es porque decimos conscientemente, no voy a salir a predicar porque soy un egoísta. No es porque lo decimos así. Pero es porque no sentimos el amor por las almas que se pierden. Que la vemos andando en motores y pasolas o a pie. Pero esa gente que anda caminando y no tiene a Cristo son perdidos en potencia. Están perdidos realmente. El amor para con los demás. Y hermanos, esto de para con los demás, investigando, no solamente era para con los demás cristianos, sino también para los que no eran cristianos. Y esta gente en Tesalónica, recordemos que el evangelio en este momento no era bien visto. Esta gente, estos cristianos, no tenían la libertad de ser cristianos como nosotros la tenemos hoy en día. Y aún así, esta gente amaba a aquellos que les perseguían. Oigan, qué contradicción es esa. O sea, contradicción desde el punto de vista lógico, pero qué contradicción. O sea, cómo el hermano Félix, por ejemplo, va a amar a una persona que lo persiga, que lo odia, que lo aborrece. Eso como que no tiene componte, como decía mi difunta bisabuela. Sin embargo, hermanos, en el evangelio es así y eso es real. Amén. Es el mismo Cristo quien nos dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Esto no cabe en el mundo. Eso no cabe. El mundo dice que el fuego se corrige con fuego. Tú me odias, pues yo te odio. Esa es la filosofía del mundo. La filosofía, diciéndolo así, del evangelio es, si tú me odias, yo te amo. Y eso entonces esta gente lo hacía. Esta gente crecían en fe, confiaban cada día más en Dios, conocían cada día más a Dios, pero también se amaban unos a otros como creyentes que eran, pero también amaban a los demás. Hermanos, amamos nosotros a nuestros vecinos. Aún aquella, muy famoso este ejemplo que siempre se pone cuando se habla de vecinos, que cuando barre, pone la basura enfrente. Amamos nosotros a ese vecino bulloso, escandaloso, que pone un dembow o una bachata, todo lo que da. Hermanos, esas son cosas difíciles. Yo recuerdo en una ocasión, yo tuve un vecino, y abro este paréntesis, porque realmente el Señor
está poniendo cosas en mi corazón ahora. En una ocasión, yo dando una clase virtual por internet, un vecino que vive actualmente en una casa detrás de la mía, de donde vivo, había llegado en esos días, eso fue en el 2020, la pandemia en pleno, había llegado de Estados Unidos, duró como 4 años por allá. Cuando llegó, hermanos, todos los días ponía y hacía una chercha en su casa. Y aunque el patio, teníamos la división del patio, la casa donde vivo tiene su pared perimetral, pero del otro lado él hacía su chercha, como dicen, él estaba en su terreno. Y me molestaba cada vez que yo iba a dar una clase virtual. En una ocasión, porque su esposa y yo somos muy amigos, estudiamos lo mismo, hablé con ella y ella misma me dijo, bueno, tú sabes que fulano, oigan, la misma esposa, tú sabes que fulano es enredado, déjame ver cómo yo le hablo a él. Ella habló con él, para no alargarle la historia, hermanos, con relación a esto, yo reconozco que el diablo estaba poniendo cosas en mi mente y ya yo me estaba molestando con esa persona. Porque mi niño, que en ese entonces tenía como 2 meses de nacido, mi esposa cesariana, no podía descansar. Y yo hablé con él y él me dijo lo siguiente, varón, usted en su casa y yo en la mía. Oigan eso. Miren, es difícil usted amar a una gente así. ¿Qué pasó? Él compró un vehículo, como la marquesina de él queda frente a un monte, él no podía entrarla y él la dejaba del otro lado de la pared de donde yo vivo. Y en una ocasión unos ladrones se la querían robar. Y nos dimos cuenta por unos perros que yo tenía. Y a las 3 y pico de la mañana él se levantó, los ladrones se fueron. Ustedes saben qué yo hice, hermanos. Y el asunto aquí no es que yo soy un buen vecino, es con relación al mensaje. Yo también me levanté. Y lo atencioné y salí al patio. Vecino, dígame. No, vecino, que me van a robar el vehículo, me lo iban a robar y esto no tiene alarma, porque usted sabe que yo lo compré hace 2 días, no le he puesto alarma. Y yo hice lo que pude, le dije, vecino, mire lo que vamos a hacer. Los vehículos usan un bastón para trancar el guía. Yo cogí el mío, le dije, vecino, por lo menos póngale ese bastón en el guía, cosa que en caso de no pueda mover el guía. Póngale ese bastón ahí y vamos a orar. Y ahí me quedé hablando con él unos minutos, yo en el patio, él del otro lado. Le dije, no se preocupe, yo voy a orar por usted y por el vehículo y todo eso, pero póngale el bastón. ¿Saben qué hizo ese vecino? Al otro día, hermano, y yo glorifico el nombre de Dios, ese vecino fue a mi casa y me pidió perdón. Eso fue a finales del 2020, mas nunca ha vuelto a hacer un escándalo. Y como dicen, a él le gusta levantar el codo. Él lo hace tranquilamente con un audífono en el celular. Dios nos manda a amar a nuestros vecinos, a aquellos que nos hacen daño, a amarlos. Y eso es, hermanos, lo que Pablo resalta de esta gente. ¿Qué dice el versículo 4? Vamos a leer el 3 para unirlo con el 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto, miren ahora eso de cómo el amor abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Qué era lo que hacían Pablo, Silas y Timoteo? Que a las demás iglesias le hablaban del testimonio de la iglesia en Tesalónica. Eso es lo que dice Pablo. Yo me imagino a Pablo, no, miren, en Tesalónica hay una iglesia que crecen en fe, se aman y aman a los demás. Eso era lo que hacía Pablo. Dice, vosotros nos gloriamos en las iglesias de Dios. Y dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Ven lo que yo les decía hace un momento? Esta iglesia en Tesalónica era muy atribulada, tanto por una enseñanza errada que tenían, pero también por las persecuciones del momento. Pero miren lo que él dice, nosotros nos gloriamos, nosotros hablamos bien de ustedes. A las demás iglesias de Dios, nosotros le decimos, le contamos el testimonio de ustedes. Eso decía Pablo. Nosotros nos gloriamos
porque ustedes tienen paciencia, ustedes son pacientes. Y fíjense que él menciona la fe otra vez. Y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Hermanos, ¿cuándo es que un cristiano necesita más fe? Más confianza, más dependencia de Dios. Todos los días, claro está. Pero si nosotros fuésemos a decir un momento, cuando estamos atribulados. Ustedes saben, hermanos, que muchas veces nosotros los cristianos, cuando estamos atribulados, lo que hacemos es que nos alejamos. Y hermanos, miren, ese es un error tremendo. El error más grande que podemos cometer como cristianos es tener una situación difícil y alejarnos de Dios. Hermanos, nosotros nunca vamos a resolver la situación. Dios sí lo resuelve. Por eso esta gente tenían paciencia, y esto tenía que ver con que esperaban confiados en Dios porque estaban atribulados. Su fe estaba puesta en Dios. ¿Y saben qué efecto tiene la atribulación o las atribulaciones, las dificultades que son enfrentadas por nosotros con fe? Que tenemos gozo. Y eso como que no encaja tampoco, ¿verdad? Como en una situación difícil, y yo veo que la hermana sonríe, me imagino que quizás se identifica con el mensaje. Pero hermanos, qué raro es que en medio de una tribulación estemos gozosos. Eso como que no encaja. Pero esta gente sí, estos cristianos tenían dificultades, tenían tribulaciones, mucho más probablemente que la que usted y yo tenemos. Y esta gente tenían paciencia, confiaban en Dios, esperaban en Dios y su fe estaba en Dios al 100%. Amén. Nunca las tribulaciones pueden hacernos a nosotros dudar o que digamos, si yo hago bien con ir a la iglesia. Satanás pone muchas cosas aquí en nosotros. Es que yo tengo una situación difícil, mejor me quedo. Hermano, en su casa atribulado es peor que en la iglesia. ¿Sabe qué hace Dios con esa tribulación que usted trae a la iglesia? Mire, usted se olvida de ella. Cuando empezamos a cantar, cuando empezamos a glorificar el nombre de Dios, cuando empezamos a escuchar la predicación, eso se va. Y Dios ahí hasta la salida de la tribulación no está. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por qué cosa, dice ahí. Tremendo esto. Dice, tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermanos, miren, yo no sé si ustedes entendieron ese versículo 5. Hoy en día se predica lo contrario a ese versículo. Hoy en día muchas iglesias predican de que el cristiano no puede ser atribulado, de que el cristiano tiene que vivir bien, de que el cristiano necesita tener dinero. Y se predica que la tribulación que pueda tener un cristiano es porque está en pecado obligatoriamente. Y no necesariamente es así. Claro está, el resultado del pecado no es que usted esté bien, es que espiritualmente usted esté mal. Pero ¿qué Pablo dice en este versículo? Que todo eso que el apóstol Pablo viene diciendo desde el versículo 3, de que van creciendo en fe, todo esto de que se amaban unos a los otros y que también amaban a los que no eran cristianos, esto de que tenían paciencia en las tribulaciones y de que su fe también estaba evidenciada en las tribulaciones, ¿para qué eso servía? Dice Pablo en el versículo 5, todo eso del buen testimonio de ellos es demostración del justo juicio de Dios. Dice, para que seáis tenidos por dignos. Esto no era que ellos tenían mala suerte. Esas tribulaciones no era que a otra iglesia no se le pegaba sino a ellos. Era parte del propósito de Dios, de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para, como dice ahí, para que estos cristianos en Tesalónica fueran tenidos como verdaderos hijos de Dios, en pocas palabras. Wow, por esta gente son atribulados y aún así están gozosos. Esa gente que está en esa iglesia allí son atribulados, pero qué paciencia tienen. Es verdad que son hijos de Dios. Eso era lo que decía Pablo. Nosotros los cristianos tenemos que dignificar al evangelio, no serle piedra de tropiezo al evangelio, o traer vituperio, traer burlas al evangelio. Eso Pablo dice que estos cristianos eran dignos.
Y creo que fue aquí que puse el ejemplo de digno, porque es la misma palabra. No recuerdo si fue aquí o en otra iglesia, pero como quiera lo voy a decir, aunque fue aquí, aunque hubiese sido aquí. Esta palabra de digno, hermano, significa que encaja, que es a la justa medida. Y yo pongo un ejemplo cuando me refiero a eso, que es el siguiente. No sé si lo puse aquí, pero fíjense que nosotros tenemos varias persianas, ¿verdad que sí? ¿Cuántas persianas hay aquí? 4, ¿verdad? Yaneri dice que 4. Ese hueco, con su mocheta, como le llaman, ese hueco, ese cuadro, vamos a decirle así, ese cuadro, donde esas 4 persianas están, si las persianas son del mismo tamaño, ¿caben 3? No, ¿verdad? ¿Y 5 caben ahí? No. Entonces, la palabra en griego que se traduce como digno aquí es lo siguiente. Y lo pongo con el ejemplo de las persianas. Esas 4 persianas son dignas del cuadro donde están, porque caben a la perfección. Entonces, cuando Pablo dice aquí, en el versículo 5, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, es que encajan en el modelo que debe tener una persona que dice que es del reino de Dios. ¿Entendieron eso, hermanos? Entonces, es que esta gente no era ni más ni menos a lo que es ser un cristiano que se ha ganado el reino de Dios por la salvación a través de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Ustedes son dignos, ustedes están bajo el modelo correcto. Por eso alguien dice, la gente dice, no, porque Dios se dignó en salvarnos. No, hermanos. Dios no es digno porque nos salvó. Nosotros somos dignos porque Él nos salvó, que son dos cosas diferentes. La dignidad de Dios no depende de a quien Él salve. A la de nosotros sí. ¿Entendieron eso que yo les dije, hermanos? Porque esas son cosas que a veces suenan bonitas, pero no, hermanos. Dios no se dignó de salvarnos. Nosotros somos dignos de que Él nos salvara a nosotros. Porque Él nos ha hecho encajar en lo que Él tiene como modelo de salvación. Eso es hermoso, hermanos, y es precioso. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes han sido tenidos por dignos del reino de Dios, porque lo que dignifica a un ser humano es el evangelio de Cristo Jesús. No hay otra cosa, hermanos. Miren, nada nos va a dar dignidad espiritual que no sea el evangelio en el cual nosotros hemos creído. No hay otra cosa. Ni siquiera venir a la iglesia. Porque si por eso fuera, entonces todo el que viene a una iglesia es salvo. Es creer en el evangelio de Cristo Jesús, que lo tiene como centro. Dice, por el cual asimismo padecéis. Esta gente, producto de ser dignos del reino, estaban dispuestos a padecer conforme cualquier cosa, producto de agradar a Dios. Hermanos, miren, eso a nosotros nos pone en tela de juicio. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a padecer por el evangelio que hemos creído? Desde que viene cualquier cosa, nos vamos, nos enfriamos, dejamos de venir a la iglesia, nos descarriamos por ahí. Ay, no vuelvo por ahí. ¿Qué están ustedes dispuestos a padecer por el evangelio de Cristo? Esta gente, hermanos, estuvieron dispuestos a padecer persecución. Ustedes no se imaginan cuántos cristianos, por ser dignos del reino, estuvieron dispuestos a padecer aún perdiendo su propia vida. Hay un libro, hay varios. Está, por ejemplo, la historia de los mártires, el mártir de las catacumbas. Hay varios libros que hablan de lo que muchos cristianos padecieron por causa de Cristo Jesús. Ser devorados por leones en el Coliseo romano. El cristiano era un títere de los emperadores. Eran llevados al Coliseo, aquel lugar redondo, como si fuera un polideportivo, para que tengan la idea, y en el centro poner a cristianos indefensos y soltar leones, tigres, a que lo devoraran y la gente aplaudiendo. ¡Bien!
Eso, hermanos, pasaban los cristianos. Tenían que hacer cultos en cuevas, callados. Porque cualquier cosa, ahí en esa cueva se están haciendo cultos. Y muchísimas otras cosas que uno pudiera decir en esta mañana. Pero todo eso, por eso Pablo dice, por el cual asimismo padecéis, hermanos. Ser cristiano es padecer por Dios. Burlas, que te boten de un trabajo o que no te den el trabajo. Eso es parte de lo que es padecer. Yo me entristezco y se los digo, hermanos, de corazón, cuando yo veo la forma tan fácil que muchos cristianos sacrifican hasta los cultos por cosas seculares. No estamos dispuestos a padecer hoy en día por el Evangelio. A mí eso me da mucha pena y también preocupación, hermanos. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a padecer? Conozco un cristiano, no es bautista, pero conozco una persona, así como esa persona hay muchos, que en una ocasión me decía, varón, en una barbería donde voy, varón, ¿usted es capaz de que por un sueldo en el gobierno usted deje de ir a la iglesia? Yo le dije, no. Me dijo, pero mire, varón, fulano a mí me tiene un sueldito, me tiene 5,000 pesos, y yo un domingo sí voy a la iglesia y un domingo no, y así sucesivamente, porque él me puso a que yo haga un asunto, para no entrar en detalle, y yo falto un domingo sí, un domingo no. Y lo grande del caso es que yo le decía entonces, pero fulano, ¿y usted no es pastor? Sí, pero el domingo que yo falto yo mando a otro que predique. ¿Qué estamos dispuestos a padecer, hermanos? ¿Una burla? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar? Como esta gente lo hacía. Y era objeto de que Pablo le hablara a otras iglesias de los cristianos en Tesalónica. Esta gente padecía por causa del Evangelio. Decir que nosotros somos dignos del reino es nosotros padecer por el reino al que pertenecemos. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Pablo dice aquí, y es una esperanza, el cristiano, aunque padezca en este mundo, no va a ser por siempre. Va a haber un grupo de personas, es lo que Pablo dice en el versículo 6, que van a ser atribulados. ¿Por qué? Porque atribulan. Pablo dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. O sea, hay gente, el impío que te atribula, Dios le va a dar su pago. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y en el versículo 7, pero a ustedes, a los cristianos que son atribulados, Dios les dará reposo con nosotros. Pablo se incluye. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Gloria al Señor. Bueno, por más que tú y yo padezcamos en este mundo como cristianos, llegará un momento que vamos a estar en reposo. Cuando Cristo venga por su pueblo, ya no seremos atribulados. Mientras estemos aquí en este mundo, vamos a ser atribulados. Vamos a ser burlados. El cristianito, la cristianita, mira dónde va el siervito, el varón. Y esto es parte de lo que Cristo Jesús le enseñó a sus discípulos. Si ustedes recuerdan, Cristo Jesús en el libro de Juan le dijo a sus discípulos, el mundo los aborrece a ustedes, pero sepan que me aborrecieron a mí primero. Mano, este mundo aborrece al cristiano. Este mundo te odia a ti y me odia a mí, aunque se ría con nosotros. El mundo te odia y me odia porque tú y yo tenemos a Dios y este mundo odia a Dios. Pero va a llegar un momento, hermanos, que nosotros vamos a estar en paz. Amén. Vamos a estar en reposo, vamos a estar juntos, vamos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando estemos en el cielo. Amén. Cristo nos va a rescatar en el sentido de todo lo que estamos sufriendo en este mundo y que lo tenemos que hacer dignamente como hijos de Dios que somos.
pero esto no es por siempre. Como dice la Biblia, esta tribulación es por un poco de tiempo. Cristo Jesús, hermanos, nos va a sacar de este mundo que cada día se pudre y se hunde más en el pecado, pero que también nos va a atacar y nos ataca diariamente con el pecado. Para ir finalizando, el versículo 8 dice, en llama de fuego, cuando habla de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esto es parte del fin que tendrá todo aquel que no se arrepiente y se convierta. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La condenación eterna. El 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, lo más terrible que le va a pasar a un pecador sin Cristo no es el infierno. Oigan bien, para que no piensen que estoy aquí con una falsa doctrina, Pastor Eli. Lo más terrible que le va a pasar a un pecador no es estar en el infierno, ardiendo eternamente y para siempre. No es eso lo más terrible, humanamente hablando. Hermanos, lo más terrible es lo que dice el 9, estar excluidos de la presencia del Señor. Eso es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Estar lejos de la gloria de Dios eternamente y para siempre. No es el fuego, aunque se esté quemando, no es el fuego, hermanos, es que está lejos de Dios por siempre. Eso es lo más terrible. Y de hecho, esos versículos lo pueden también utilizar cuando salgan a evangelizar esta tarde, para enrostrarle al ser humano su final delante de Dios. Dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, que sigue diciendo, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Gloria a Dios. Esos versículos, hermanos, nos llevan a glorificar el nombre santo y bendito de Dios. Cuando Cristo venga, no solamente va a venir por su pueblo, no solamente nos va a llevar, no solamente vamos a salir de este mundo podrido, sino que también, dice ahí, algo que usted y yo debemos tomar en cuenta. Dice, ser admirado en todos los que creyeron. Versículos 11 y 12, finalmente. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Qué dice Pablo aquí en este versículo 11? Pablo está diciendo que parte de su oración por estos cristianos era que ellos fuesen tenidos por dignos de parte de Dios. ¿Eso qué significa? Eso significa que verdaderamente vivan como cristianos. No es que Dios no los tenga a ellos así, y Pablo le pedía que sí lo tuviera así, no, porque Dios sabe quién ha creído y quién no. Pablo lo que está diciendo aquí es que producto de la vida de ellos, glorifiquen a Dios y vivan como que son tenidos por dignos así por Dios. Eso es lo que Pablo decía. Y noten aquí, hermanos, dice de su llamamiento. Eso lo resalto porque Dios es el que llama a salvación. El ser humano por sí solo es incapaz de poder buscar a Dios para salvación. Es incapaz. El ser humano sin Cristo es depravado en lo absoluto. Pero ¿quién es? Fíjense, Dios envía a Jesucristo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el que salva. Y aún el que llama también es Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con la obra de salvación depende en lo absoluto de Dios, no de nosotros. Porque nosotros somos, por el pecado, corrompidos. Dice de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea, que dice ahí, glorificado en vosotros. Para que tú y yo, amado hermano, glorifiquemos a Dios con lo que hablamos, con lo que hacemos,
con lo que pensamos, con lo que oímos, con toda nuestra vida podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo le escribió a estos cristianos estos versículos hace cientos de años atrás. Pero estos versículos están actualizados para nosotros en esta mañana. Y lo mismo que el apóstol Pablo decía, hablaba de estos creyentes, también nos cabe a nosotros. Nosotros no somos diferentes a estos cristianos. La única diferencia es el tiempo, es el momento. Pero el mismo Dios que los salvó a ellos, y a Pablo, y a Silvano, a Timoteo, es el mismo que nos ha salvado a nosotros. Por tal motivo, lo mismo que Pablo pedía para ellos, también nosotros podemos pedirlo para nosotros mismos y para nuestros hermanos. Vamos a vivir, hermanos, es la primera vez que predico aquí de 2 Tesalonicenses, pero vamos a procurar, amados hermanos, que nuestra vida sea así, que nosotros podamos glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque seamos dignos de decir, soy cristiano. Hermanos, es un asunto que va incluso más allá de decirlo. Nosotros podemos decir que somos cristianos, porque cualquiera lo dice, pero no necesariamente vivir como uno. Es un asunto, hermanos, de que cuando nosotros decimos que somos cristianos, ese mundo que está allá afuera pueda decir lo mismo. Y hago una pregunta que hice en una ocasión aquí mismo. Si yo, que no soy de este barrio, salgo con un cuaderno con los nombres de cada uno de ustedes, esta es una pregunta punzante, y comienzo desde la esquina, desde donde Pavín para acá, preguntando por cada uno de ustedes, ¿qué la gente me dirá en este barrio? ¿Qué la gente me dirá de cada uno de ustedes? Yo no sé, y por si acaso el pastor Helio no me ha dicho nada. Ustedes saben que yo vengo una vez al mes. Pero ¿qué este barrio dirá de cada uno de ustedes? Aquí yo tengo el nombre de fulana. Fulana es cristiana. ¿Qué usted opina, vecino? No. Ella dice. ¿Qué la gente dirá, hermanos? Aquí tengo a Perencejo. ¿Cree usted, doña fulana, en este barrio que él es cristiano? Bueno, él lo dirá, pero ¿qué la gente dirá, hermanos? ¿Somos dignos de llamarnos hijos de Dios? ¿Le traemos gloria y honra? Eso es lo que decía Pablo aquí. ¿Le traemos gloria y honra al Señor? ¿O el primero en señalarnos es el esposo o la esposa en la familia? Alguien decía que el lugar donde mejor debemos nosotros vivir la vida cristiana es en la casa. Porque yo puedo pararme aquí y predicarle un mensaje que usted llene un cuaderno entero de apuntes. Y mi esposa y mi hijo estar ahí sentados y decir, oye, qué hipócrita. Él no es así en la casa. ¿Entienden a qué me refiero? Es un asunto, hermanos, de glorificar a Dios. No es aquí en la iglesia. Y me tomo unos minutos a propósito. No es aquí en la iglesia. No es que el pastor Helio diga, fulano, fulana es una creyente, es un creyente. Es en tu casa, es en el barrio, es con el vecino, es en el trabajo, es en la escuela, es donde quiera que estemos nosotros, que debemos de glorificar el nombre de Dios. A veces, hermanos, nosotros somos una piedra, un peñón, un bloque de 8 en el zapato de aquellos a los cuales le predicamos el evangelio por nuestro testimonio. Y les digo una última cosita. Yo decía ahorita que una de las razones por las cuales muchos cristianos no evangelizan es por egoísmo, pero también sumo una segunda. En lo particular hay gente que me lo ha dicho así, cristianos que me lo han dicho. Una razón por la cual muchos cristianos no predican es por su mal testimonio. Porque si yo tengo un mal testimonio allá afuera, ¿cómo yo voy a predicar el evangelio?
donde el que me conoce. Así que, hermanos, vamos a cuestionarnos. La vida cristiana no es un asunto del domingo. La vida cristiana no es asunto de un culto. Me disculpa, hermano pastor, si me estoy extendiendo. La vida cristiana es un asunto de que la vivamos. Amén. De que glorifiquemos, de que yo callado predique el evangelio. Eso como que no tiene lógica. ¿Cómo yo voy a predicar si no hablo? Con mi vida, con tu vida. El mayor evangelismo personal es la vida de cada uno de nosotros. Pero si nuestra vida va contrario a lo que dice la Biblia, entonces no vamos a glorificar a Dios. Y no va a poder pasar lo que Pablo hacía con estos cristianos. Que él le daba gracias a Dios y a otras iglesias le hablaba de la vida de ellos. Porque su fe iba creciendo y lo demás que hemos visto. No va a pasar eso. Si nuestra vida está lejos de glorificar a Dios. Hermanos, vamos a revisarnos. Y cuando lleguemos a nuestras casas, todos, el pastor Helio, yo también, todos vamos a pedirle perdón a Dios por el estilo de vida que podamos tener, que no haya hasta este día glorificado su nombre. Vamos a pedirle perdón a Dios. Que no sea como el predicador dijo que hay que decirlo. No, pídale perdón a Dios. Antes de tirar el sazón, pídale perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios por el mal testimonio que hemos podido tener, por el mal testimonio que le hemos podido dar a la familia, al esposo, a la esposa, al vecino, al amigo, al hermano en la iglesia. Vamos a pedirle perdón a Dios. Que yo sé que todos nosotros debemos de pedirle perdón a Dios por ese punto que acabo de mencionar en esta mañana. Que Dios les bendiga, Dios nos guarde y que nos ayude a cada día buscar la gloria y la honra que solamente Él se merece. Amén.